Estás pagando por frutos secos que podrías estar cultivando ahora mismo en una maceta en tu patio. Y lo más increíble, los árboles que producen almendras, pistachos, macadamias, algunos de los frutos secos más caros del planeta, algunos de ellos realmente se mantienen lo suficientemente pequeños como para estar en un contenedor, producir año tras año y no costarte nada después de la configuración inicial. Nada. Mientras tanto, estás en el supermercado gastando $7 u $8 en una bolsa que se acaba de una sentada. Eso se acaba hoy. Te voy a presentar 7 de ellos ahora mismo, desde el número 7 hasta el que te dejará completamente alucinado. Si no quieres perderte los otros árboles frutales en maceta, los arbustos que dan frutos y las cosechas que ahorran espacio que analizamos, tienes que estar atento porque perdértelo significa perderte conocimientos gratuitos sobre alimentos cada día. Muy bien, vamos a ello. Top 7. Pacana. Ahora, antes de que pienses en pasar a otra cosa, sí, pacana en una maceta. Escúchame, porque aquí es donde la mayoría de la gente se queda alucinada. El nogal americano estándar es enorme. Estamos hablando de 60, 80, incluso 100 pies de altura en la naturaleza. Pero esto es lo que la mayoría de los jardineros no saben. Hay selecciones de pacanas enanas y semienanas de variedades como Pawnee, Cheyenne y Elliott que se pueden manejar agresivamente en contenedores y mantener a una fracción de ese tamaño con una poda adecuada de raíces y restricción de maceta. Y la restricción del contenedor es en realidad una de las herramientas más poderosas que tienes aquí, porque confinar el sistema radicular ralentiza intencionadamente el crecimiento vegetativo y redirige la energía de la planta hacia la producción reproductiva, es decir, los frutos secos. Las pacanas son resistentes al frío y amantes del calor. Prosperan en las zonas USDA 6 a 9 y algunas selecciones se extienden a la zona 5 con protección. Necesitas un contenedor profundo, y esto es crítico, no solo ancho. Las pacanas desarrollan una raíz pivotante profunda, así que busca una maceta de al menos 24 pulgadas de profundidad y aproximadamente 25 a 30 galones de volumen. Usa una mezcla franca de drenaje rápido con algo de compost añadido y asegúrate de no dejar que la tierra se seque completamente durante el crecimiento activo. Las pacanas son árboles sedientos, pero aquí está lo que nadie te dice. Las pacanas no son autofértiles, son polinizadas por el viento y vienen en 2 tipos. El tipo 1 libera polen antes de que las flores femeninas sean receptivas, y el tipo 2 es lo contrario. Necesitas uno de cada para una polinización adecuada y una cosecha real. Así que si estás cultivando pacanas en contenedores, planea 2 macetas, 2 variedades diferentes. Pawnee es de tipo 2. Combínala con Cheyenne, que es de tipo 1, y listo. Ahora, en cuanto a los plazos, en un contenedor con una selección enana injertada, puedes esperar de forma realista tus primeros frutos secos en 4 a 6 años. Y a pleno sol, que no es negociable, hablamos de 8 horas mínimo. Una pacana en contenedor bien gestionada puede darte una cosecha sorprendente una vez que coge ritmo. Extra para este. El interior de una cáscara de pacana fresca contiene taninos naturales que actúan como un antifúngico suave cuando se usa como mantillo alrededor de otras plantas en contenedor. No tires esas cáscaras, machácalas. Extiéndelas sobre la superficie de la tierra de tus otras macetas y estarás añadiendo materia orgánica mientras proteges pasivamente tus plantas de problemas fúngicos. Eso es un 2 por 1 en el que la mayoría de los jardineros nunca ha pensado. Top 6. Castaño chino. Este es un punto de inflexión y, sinceramente, podría ser el árbol de frutos secos más infravalorado de toda esta lista. Aquí te explico por qué. El castaño chino es uno de los pocos árboles de frutos secos genuinamente resistentes a la plaga. Si sabes algo sobre el castaño americano, que fue prácticamente aniquilado por la plaga del castaño en el siglo XX, entonces sabes que la plaga no es una broma. El castaño chino posee resistencia natural y la transmite a su descendencia. Así que de inmediato estás empezando con un árbol que tiene durabilidad incorporada. Zonas USDA 4 a 9. Eso es un rango increíble.
Estamos hablando de uno de los árboles de frutos secos más resistentes al frío de toda esta lista, y soporta el calor del verano igual de bien. Un tamaño de contenedor de 15 a 20 galones te sirve para empezar, aunque 25 galones es ideal para un árbol maduro. El suelo debe estar bien drenado y ser ligeramente ácido. Un pH entre 5.5 y 6.5 es el punto óptimo. Ahora, aquí tienes algo que te ahorrará mucha frustración. Los castaños chinos no son completamente autofértiles. Técnicamente necesitas dos árboles diferentes para una buena polinización y una cosecha sólida. Pero aquí está el matiz. A veces producirán algunos frutos secos con un solo árbol, pero no de forma fiable ni en cantidad. Así que, cultiva dos, manteniéndolos en contenedores separados, y serás recompensado. Espera tu primera cosecha real en 3 a 5 años de un árbol injertado. Y los frutos secos en sí son increíblemente versátiles. Puedes asarlos, molerlos para hacer harina, hervirlos o usarlos como relleno en platos. Son una fuente de alimento legítima y densa en carbohidratos que la mayoría de los jardineros occidentales ha ignorado por completo. En Asia y partes de Europa, la harina de castaña es un alimento básico. Aquí tienes el dato que necesitas escuchar. Las castañas son el único fruto seco verdaderamente bajo en grasas. Aproximadamente 1 gramo de grasa por onza, comparado con las almendras que tienen 14 gramos. Para cualquiera que cuide su dieta, las castañas son básicamente un fruto seco en una liga nutricional completamente diferente. Extra, los erizos de castaña. Esas cáscaras espinosas están absolutamente repletas de taninos y pueden hervirse en agua para hacer un tinte natural suave para madera o un acondicionador para cuero. Artesanos del viejo mundo lo usaron durante siglos, y en el jardín, los erizos secos son una excelente barrera física. Sirven como mantillo alrededor de plantas en contenedor para disuadir babosas y caracoles. El control de plagas incorporado de la naturaleza directamente de los residuos de tu cosecha. Top 5. Almendro. Las almendras son genéticamente una fruta de hueso. En serio, están más relacionadas con los melocotones y las cerezas que con las nueces o las pacanas. Ese único hecho cambia todo sobre cómo cuidarlas, porque cuando entiendes eso, empiezas a tratarlas más como un melocotonero y responden exactamente de la misma manera. Las zonas USDA 7 a 9 son el estándar, pero aquí está lo importante. Ciertas variedades amplían significativamente los límites. All-in-One y Garden Prince son dos variedades de almendro enano autofértiles. Y la palabra autofértil aquí es enorme, porque casi todas las demás variedades de almendro requieren un árbol polinizador separado. Garden Prince, en particular, se mantiene naturalmente compacto, alcanzando de 6 a 8 pies sin poda agresiva, lo que lo hace prácticamente ideal para el cultivo en contenedor. Tamaño de contenedor de 15 a 20 galones. Pleno sol, los almendros no prosperarán a la sombra. El drenaje es absolutamente crítico porque los almendros son extremadamente susceptibles a la pudrición de la raíz. Tu mezcla para macetas debe drenar rápido, casi hasta el punto de sentirse arenosa, con buena materia orgánica incorporada. Riega profundamente, pero con poca frecuencia. Una vez establecidos, aquí tienes un aviso sobre el momento que pilla a la gente por sorpresa. Los almendros florecen increíblemente temprano en la temporada. Hablamos de finales de invierno a principios de primavera, y a veces, en febrero, en zonas más cálidas. Esa floración temprana es hermosa pero peligrosa, porque una helada tardía matará tus flores y toda tu cosecha de ese año. Si estás en una zona marginal, cultivar en un contenedor realmente juega a tu favor aquí, porque puedes mover ese árbol a un lugar protegido o incluso dentro de casa durante unas noches, cuando amenace una helada. Esa movilidad es una ventaja competitiva seria que simplemente no tienes con los árboles plantados en tierra. Tiempo para los primeros frutos secos, 3 a 5 años de un árbol injertado. Y una vez que empiezan a producir, la cosecha es realmente satisfactoria. Estás recogiendo frutos verdes cubiertos de cáscara que parecen casi melocotones hasta que se abren y revelan la almendra dentro. Extra, cáscaras de almendra. La capa exterior verde que la mayoría de la gente composta o descarta son aceleradores de compost fenomenales.
son ricos en nitrógeno y azúcares, y calientan una pila de compost increíblemente rápido. Pero, aún más interesante, el polvo de cáscara de almendra se ha estudiado como un mejorador de suelo de liberación lenta que mejora la retención de agua en suelos arenosos. No muelas tus cáscaras y las tires. Mézclalas directamente en tu tierra para macetas cuando trasplantes otros contenedores y observa cómo la estructura del suelo mejora con el tiempo. Top 4. Pistacho. Si alguna vez has visto el precio de los pistachos en una tienda y has pensado, ¿cómo puede costar tanto un fruto seco? Cultivar los tuyos te resultará extraordinariamente gratificante. Pero seamos sinceros un segundo, porque los pistachos no son fáciles. Son gratificantes, fascinantes y absolutamente cultivables en contenedor, pero requieren condiciones específicas que debes respetar. Zonas USDA 7 a 11. Los pistachos necesitan dos cosas que al principio parecen contradictorias: un verano largo, caluroso y seco, y un verdadero frío invernal. Hablamos de 600 a 1000 horas de frío por debajo de 45 F en invierno, para que la dormancia se restablezca correctamente. Sin ese frío, el árbol no producirá flores adecuadamente la siguiente temporada. Por eso los pistachos crecen tan bien en lugares como el Valle Central, de California, Irán y Turquía. Tienen veranos abrasadores e inviernos fríos. Ahora, los pistachos son dioicos, lo que significa que los árboles individuales son machos o hembras, no ambos. Necesitas un macho para polinizar varias hembras. La proporción típica en los huertos comerciales es de un macho por cada 8 o 10 hembras. En un jardín en contenedor, necesitas como mínimo una planta macho y una hembra. Sin embargo, y esto es importante, ahora existe una variedad llamada Peters, que es uno de los polinizadores machos más utilizados, y es lo suficientemente compacto como para cultivarse en contenedor junto a una variedad femenina, como Kerman, que es el pistacho más cultivado comercialmente del mundo y también manejable en una maceta grande. Tamaño de contenedor de 20 a 25 galones, suelo excepcionalmente bien drenado. Los pistachos realmente odian el exceso de humedad en las raíces. De hecho, son más tolerantes a la sequía que casi cualquier otro árbol de frutos secos de esta lista. Una mezcla de tierra arenosa, perlita y una pequeña cantidad de compost funciona excelentemente. Tiempo para los primeros frutos secos, 5 a 7 años. Son un cultivo a largo plazo, pero una vez que empiezan a producir, lo hacen durante décadas. Comercialmente, los pistachos suelen ser productivos durante más de 100 años. Extra. Aquí hay algo fascinante sobre la cosecha de pistachos que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Una cáscara de pistacho naturalmente madura se abre sola mientras todavía está en el árbol. Esa apertura ocurre porque la semilla interior se expande a medida que madura y literalmente empuja la cáscara. Esto se llama splitting, apertura, y es la señal natural de que el fruto está listo. Aquí está la parte rara. Los pistachos descartados comercialmente, los que no se abren, no son necesariamente inmaduros o malos. A veces, un pistacho no se abre porque está vacío, lo que significa que la semilla no se desarrolló, pero a veces simplemente tiene una cáscara muy gruesa. Puedes forzar a abrirlos y comprobarlo. No los tires automáticamente. Pruébalos primero. Top 3. Avellano. Bueno, las avellanas, también llamadas filberts en inglés, podrían ser el árbol de frutos secos más fácil para principiantes de toda esta lista. Y lo digo con confianza porque son rápidos, resistentes, productivos y, en un contenedor, se mantienen manejables con un esfuerzo casi vergonzosamente mínimo. Zonas USDA 4 a 9. Ese es un rango de resistencia al frío ridículo para un productor de frutos secos. Las avellanas pueden soportar temperaturas de hasta 20 grados F con la variedad adecuada. Los híbridos de avellana americanos y europeos, como las variedades Jefferson y Yamhill, que fueron desarrollados específicamente para la resistencia a la enfermedad de la plaga oriental del avellano, Eastern Filbert Blight, son excelentes opciones para el cultivo en contenedor. Tamaño de contenedor de 15 a 20 galones para empezar, aunque querrás aumentarlo a medida que el árbol se establezca.
Los avellanos son árboles con forma de arbusto de tallos múltiples por naturaleza, y en un contenedor, ese hábito de crecimiento los mantiene compactos y tupidos, lo cual es perfecto. Puedes podar agresivamente los chupones del portainjerto para mantener la forma y redirigir la energía a los tallos principales. Ahora, el Corylus avellana estándar es polinizado por el viento y necesita un polinizador cruzado, un segundo avellano genéticamente diferente cerca, para una correcta producción de frutos. Pero aquí está la cuestión. Las avellanas liberan polen de sus largos amentos colgantes a finales del invierno, a veces en enero o febrero, cuando casi nada más en tu jardín está floreciendo. Y esos amentos son una de las fuentes de polen más tempranas disponibles para abejas y polinizadores activos en invierno. No solo estás cultivando alimentos para ti, estás apoyando activamente a tu población local de polinizadores en la época más difícil del año. Tiempo para los primeros frutos secos. 3 a 4 años desde una variedad nombrada, a veces incluso más rápido. Y cuando empiezan a salir esos frutos, racimos de avellanas con cáscara de papel literalmente colgando de los tallos, es una de las cosas más satisfactorias en un jardín en contenedor. Extra. Las hojas de avellano, particularmente cuando están secas, contienen compuestos aromáticos que actúan como repelentes naturales de insectos. Tritura hojas de avellano secas e incorpóralas a la capa superficial de la tierra de plantas cercanas en contenedor o úsalas como capa de mantillo y notarás una reducción significativa de mosquitas del sustrato y ciertas larvas de plagas que viven en el suelo. Esta es una antigua práctica popular europea con una química funcional real detrás. Los compuestos son similares a los encontrados en algunos repelentes de insectos comerciales, pero completamente orgánicos y totalmente gratuitos de tu propia cosecha. Top 2. Macadamia. Ya sabes que la macadamia es el fruto seco más caro del mundo a nivel comercial. Los precios pueden alcanzar los $30 la libra por nueces de macadamia de calidad en los mercados minoristas. La razón es simple. Son notoriamente difíciles de producir a escala. Tienen un requisito climático muy específico y la cáscara es uno de los materiales naturales más duros del reino vegetal, requiriendo 300 libras de presión por pulgada cuadrada para romperse. Eso es una locura. Eso es legítimamente una locura. Zonas USDA 9 a 11. La macadamia es un árbol tropical y subtropical nativo de Queensland, Australia, y no tolera bien las heladas. Por debajo de 27 F, estarás viendo daños graves. Pero aquí es donde el cultivo en contenedor se convierte en tu mejor amigo. Si estás en la zona 8 o incluso en una zona 7 cálida, con un microclima protegido, puedes cultivar este árbol en un contenedor, mantenerlo al aire libre durante la temporada cálida y meterlo en casa o en un invernadero cuando bajen las temperaturas. Esa es la estrategia y funciona. Tamaño de contenedor de 20 a 25 galones. El árbol en contenedor se mantendrá mucho más compacto que su homólogo plantado en tierra, que puede alcanzar 30 o 40 pies en la naturaleza. En una maceta, las macadamias bien gestionadas suelen quedarse por debajo de los 10 pies y a veces tan compactas como 6 a 8 pies con poda. Variedades como Beaumont y Kate son compactas y productivas. Beaumont en particular es conocida por una gran producción y un plazo de producción relativamente temprano. Tiempo para los frutos secos de un árbol injertado. 4 a 5 años. De semilla, 7 a 10 años. Compra siempre injertado. El suelo debe ser rico, bien drenado y ligeramente ácido. Las macadamias son sensibles a la toxicidad del fósforo, así que sé moderado con los fertilizantes ricos en fósforo. Un fertilizante formulado específicamente para plantas proteáceas o uno diseñado para plantas nativas australianas es ideal. Polinización. Las macadamias son técnicamente autofértiles, pero producen significativamente mejor con polinización cruzada. Si puedes colocar 2 variedades diferentes en contenedores, tus rendimientos serán sustancialmente mayores. Extra, y este es crítico, si tienes mascotas, las nueces de macadamia son tóxicas para los perros. Incluso pequeñas cantidades pueden causar vómitos, debilidad, hipertermia y síntomas neurológicos en perros. Esto no es una sensibilidad leve, es una toxicidad real.
Mantén tus contenedores elevados o en áreas a las que tu perro no pueda acceder, especialmente durante la cosecha. El compuesto tóxico exacto aún no ha sido completamente identificado por la ciencia, lo que hace que sea aún más importante tomárselo en serio. Si sabes que un perro ha comido nueces de macadamia, la atención veterinaria es la solución. Ten esto en cuenta al establecer la ubicación de tus contenedores. Top 1. Nuez corazón. Y ahora el árbol de frutos secos, pequeño número 1, que deberías cultivar en un contenedor, del que la mayoría de los jardineros nunca ha oído hablar, la nuez corazón. Si nunca has oído hablar de la nuez corazón, es porque ha estado escondida a plena vista durante décadas, completamente eclipsada por sus primos más famosos, el nogal negro y el nogal común o persa. Y eso es una tragedia porque la nuez corazón es, en muchos sentidos, superior a ambos para el jardinero doméstico. La nuez corazón es una variedad de nogal japonés, Juglans ailantifolia var. Cordiformis, y el nombre proviene de la forma de la cáscara, que es literalmente en forma de corazón. No metafóricamente, no descrita vagamente como en forma de corazón, genuinamente, distintamente, reconociblemente en forma de corazón. Cuando veas una, entenderás inmediatamente por qué se llama así. Zonas USDA 5 a 9. Es resistente al frío, tolerante al calor y adaptable a una amplia gama de condiciones de suelo. Tamaño del contenedor, 20 a 25 galones, siendo importante una maceta profunda porque, al igual que las pacanas, los nogales quieren ir profundos con sus raíces. Una maceta profunda con buen drenaje mantiene el árbol sano y manejable. Ahora, aquí está lo que hace que la nuez corazón sea genuinamente diferente de un nogal estándar en un contexto de contenedor. El árbol es significativamente más compacto. Mientras que un nogal negro puede crecer hasta 100 pies y un nogal común hasta 60, la nuez corazón en un entorno de contenedor gestionado puede mantenerse entre 8 y 15 pies con una poda adecuada. Y responde bien a esa gestión. Es un árbol de frutos secos genuinamente adaptado al contenedor de una manera que los nogales estándar simplemente no lo están. ¿Autofértil? Sí, aunque la polinización cruzada aumenta los rendimientos, como con la mayoría de los árboles de frutos secos. Tiempo para los primeros frutos secos. De 4 a 6 años desde un árbol injertado. Y cuando obtengas tu primera cosecha, esto es lo que te va a encantar. Las cáscaras de nuez corazón son notablemente fáciles de romper. Se rompen limpiamente y la semilla, que tiene un sabor más suave y dulce que el nogal negro, sale en gran parte entera en lugar de en frustrantes fragmentos. Cualquiera que haya luchado con nueces negras sabe lo que eso significa. Y aquí está el factor juglona. Esto es algo que todo cultivador de nogales necesita saber. Los nogales negros producen cantidades significativas de juglona, un compuesto bioquímico que es tóxico para muchas otras plantas. Por eso no puedes cultivar tomates, pimientos o muchas otras verduras cerca de un nogal negro. La nuez corazón produce juglona a un nivel significativamente más bajo que el nogal negro. No cero, pero drásticamente menos. Esto significa que puedes colocar tu contenedor de nuez corazón más cerca de otras plantas en contenedor, sin las mismas preocupaciones de guerra química. Eso por sí solo la convierte en una opción mucho más práctica para un patio o un jardín en balcón. Extra, las hojas de nuez corazón, cuando están secas y desmenuzadas, se han utilizado históricamente como parasiticida natural en la ganadería y la avicultura. Los taninos y los compuestos de juglona en pequeñas concentraciones tienen propiedades antiparasitarias que han sido documentadas en la práctica agrícola tradicional. Para el jardinero doméstico en contenedor, la aplicación práctica es esta. El mantillo de hojas secas de nuez corazón es increíblemente efectivo para disuadir nematodos del suelo y mosquitas del sustrato en la tierra de los contenedores. Incorpora una fina capa de hojas secas desmenuzadas en la pulgada superior de la tierra de tus contenedores cada pocos meses y notarás que la presión de plagas del suelo disminuye notablemente. Ahora bien, acabas de recibir 7 árboles de frutos secos que la mayoría de los jardineros no tienen ni idea de que se pueden cultivar en contenedores. Desde el desafío de raíces profundas de la pacana
hasta la potencia resistente a la plaga del castaño chino, pasando por el almendro autofértil de floración temprana, el pistacho paciente y gratificante, el avellano resistente al frío, el lujo tropical de la macadamia y finalmente el árbol de frutos secos más subestimado en todo el mundo de la jardinería en contenedor, la nuez corazón. Te ofrece sabor de nuez de calidad, tamaño manejable, fácil de romper y bajo impacto de juglona, todo en una planta extraordinaria. Cada uno de estos árboles puede producir frutos secos cosechables reales en tu balcón, tu patio, tu jardín trasero o tu azotea. No necesitas un huerto. Necesitas la información correcta, el contenedor adecuado y la paciencia para dejar que estos árboles hagan lo que fueron diseñados para hacer. La tienda de comestibles se encarece cada año. Tu jardín de frutos secos en contenedor solo se vuelve más productivo. Si este desglose de árboles de frutos secos en contenedor cambió la forma en que ves tu patio o jardín, por favor, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Constantemente desenterramos la historia y los secretos de cultivo que otros han intentado ocultar. Empieza a plantar tu futuro hoy. El próximo tesoro del jardín será revelado muy pronto.